Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. De nuevo con ustedes, gracias de veras por acompañarnos en una semana más aquí en el programa del pastor Luis Ángel Díaz. Este tema que hemos comenzado hace un par de semanas atrás, de las exigencias para líderes que administran plan de estrategia, ha llegado a un punto en el que queremos abordarlo del aspecto educativo. Ya vimos la parte física, la parte psicológica, la parte mental y hoy vamos a ver la parte educativa con el pastor. Pastor, en cuanto a lo educativo, ¿cuánto peso tiene la formación auténtica, académica, de un líder versus la experiencia práctica en este tipo de liderazgo? Porque muchos podrían decir que lo empírico tendría algún valor, pero ¿qué me dice usted? Sí. Bueno, en realidad la temática es sumamente amplia, como ya lo hemos estado examinando, y hay un pasaje que quiero enfatizar en este momento como una base importante para abordar este tema. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice: más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y para siempre. Amén. Hay dos aspectos importantes acá. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pedro señala acá con mucha claridad que el estudio es indispensable. El incrementar el conocimiento es indispensable. Ahora, la pregunta suya tiene que ver con el aspecto de qué es más importante o si es válido el tener un estudio formal o lo empírico. Definitivamente ambas cosas son necesarias. Tenemos una problemática educativa en todos los ámbitos de la sociedad y dentro de lo que es la parte religiosa y específicamente en el mundo evangélico pentecostal, tenemos grandes desafíos en esa área. Nosotros necesitamos examinar más, estudiar más, desarrollar más el potencial de todos los que estamos sirviendo en cualquier tipo de organización evangélica. En el caso de los líderes cristianos que están instalados en otro tipo de organizaciones, generalmente son personas que han cursado algún tipo de preparación universitaria, no así social y política, porque se da fenómenos, ¿verdad? Que algún político está sirviendo en determinada función del Estado, pero no tiene la formación social y política respectiva. En el caso de lo que es el mundo evangélico, y específicamente entre ministros o entre servidores pentecostales, necesitamos entender que hay una gran necesidad de desarrollo educativo, porque lamentablemente no siempre todos los pastores tuvieron la oportunidad de tener una formación adecuada. Pero el punto es el siguiente: es indispensable la formación académica para todos los que estamos sirviendo en instituciones religiosas y específicamente evangélicas, porque la formación académica lo que hace es desarrollar el potencial académico. Y aquí estamos hablando de una capacidad necesaria, como lo es la capacidad de comprensión desde el punto de vista intelectual. No estamos hablando desde el punto de vista emocional, sino intelectual, porque esto permite de que cualquier servidor, de cualquier nivel que sea, va a entender lo que se le está diciendo. El desarrollar el entendimiento, no estoy hablando desde el punto de vista bíblico, sino estoy hablando desde el punto de vista educativo, es indispensable, porque si yo no estoy entendiendo X tema, probablemente hasta me resista a ciertos cambios. Usted se recuerda, dado que no todos tenemos cerebro matemático, las matemáticas siempre han sido señaladas como la materia quiebracabeza, ¿verdad? Quiebracabeza que la gran mayoría siempre la pasamos, como decimos aquí en El Salvador, raspados, ¿verdad? Es decir, con 5, con 6, porque nuestro diseño no es justamente para poder hacer ese tipo de procesos matemáticos, sino así otros
que tienen una habilidad que uno dice, no hombre, si este ya nació con el álgebra abajo del brazo, ¿verdad? Había un baldor desocupado por ahí. Sí. En el caso de nosotros como seres humanos, cualquiera que sea nuestra forma o la institución donde estemos sirviendo, necesitamos desarrollar la capacidad intelectual de la comprensión. Yo he escuchado muchas veces, pastor, de que hay pastores que de una u otra forma han tenido una preparación, pero tal vez no en un centro de estudio bíblico, sino que ellos se formaron porque a lo mejor el papá o el abuelo les enseñó, o se pudieron hasta cierto punto autodidactar. Autodidacta, sí. Pero ¿qué tanto eso versus, como le planteaba en un principio, asistir a un centro bíblico, a una institución que lo acobije, usted que lo respalde, puede ser la diferencia? Que un pastor haya ido a este y otro que no haya ido a ningún lado. Bueno, el ser autodidacta es una, digamos, destreza que muchos han desarrollado. Y en el pasado, siglos anteriores, muchos científicos se desarrollaron de esa forma. Ahora que la ciencia está desarrollada, pues obviamente hay que aprovechar la sistematización del conocimiento porque el cerebro necesita aprender de manera organizada las cosas. Los servidores en las iglesias, líderes espirituales y pastores, ministros de cualquier tipo de ministerio, necesariamente deben de entrar a este tipo de procesos y por supuesto dependiendo de su nivel académico. Pero el caso es de que cualquiera sea el nivel, el desarrollo de la comprensión intelectual es indispensable. Claro. Y esto ha sido como un lamentable bloqueo de parte de muchos debido a que su nivel de desarrollo de la comprensión intelectual no le permite poder comprender ciertos conceptos que son muy profundos, inclusive hasta muy filosóficos, muy sociológicos, y no pueden construir inclusive hasta una defensa desde la fe con relación a cierta postura filosófica y sociológica. Entonces, es necesario que haya una intencionalidad. Todo líder espiritual debe dedicarse a estudiar y prestarle atención al desarrollo de su capacidad de comprensión. Es decir, que al momento de leer pueda captar el sentido correcto de las palabras, sea del autor o sea de la Biblia o de cualquier otro tipo de fuente, pero tiene que entenderla para que de esa forma pueda gestionar su liderazgo. Pero aquí ocurre otro fenómeno. No a todos los cristianos, o a una muy buena parte de los cristianos, les gusta estudiar. ¿O por qué no les gusta estudiar? Esa es una desventaja de los países subdesarrollados. Nosotros estamos en Latinoamérica, por eso nos siguen diciendo países subdesarrollados, porque no hay una intencionalidad, aunque políticamente, digamos, en las constituciones de todos los países, todo el mundo tiene acceso a la educación, pero en la práctica realmente no es así. Entonces hay un rezago en el desarrollo intelectual de toda Latinoamérica, porque los que destacan intelectualmente es un bajo porcentaje, la gran mayoría no. Entonces, ese factor cultural nos influye a nosotros como iglesia evangélica, debido a que no hay una cultura de estudio. Inclusive, vayamos a lo más práctico, a lo que se esperaría que cumplamos, lectura de la Biblia. En las iglesias, el porcentaje de cristianos que leen su Biblia es bajísimo y se nota con un pequeño caso, ¿verdad? Ponga usted a buscar en su Biblia física una cita bíblica del profeta Miqueas, por ejemplo, mucha gente ni lo va a encontrar, no sabe dónde está, no conocen su Biblia. Esto es una señal de que no conocen su Biblia. Si no la conocen es porque no la están leyendo. Entonces, dentro de lo que es la iglesia, se ha señalado como un problema grave el analfabetismo bíblico. Es decir, los mismos cristianos no leen su Biblia. Y esto se expande a cualquier otro tipo de niveles. Y ya no hablemos de liderazgo, que también, pues lamentablemente se da esto. Antes de continuar con el programa, quiero recordarles que está a la venta ya mi primer libro que he titulado Desarrollar una visión, reflexiones para la vida.
En él usted encontrará una ruta muy puntual para poder desarrollar su propio potencial y el de su familia. De igual forma, estoy animando a los jóvenes a través de este libro a que decidan por una ruta que les permita a ellos desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en sus vidas. Así que les animo en el Señor a comprar este libro y continuamos con nuestro programa. No sé si hay fenómeno, o este sería un fenómeno básicamente, pastor, el hecho de que se pueda confundir en algún momento la unción con la preparación, porque Sí, cualquiera podría decir, hay unción en este lugar y el Señor le dio palabra, está hablando en lenguas, sí. y puede ser cualquier otra situación. Pero puede haber una confusión sin tener un discernimiento exacto de qué es o no es eso. Sí, y esto realmente es un error, porque si nos vamos a remitir a la persona de Cristo, a Cristo lo encontramos a sus 12 años, en medio de los doctores de la ley. Sí, A los 12 años Cristo tenía un desarrollo intelectual, era asombroso, porque la palabra del Señor nos dice que estaba rodeado de maestros de la ley, lo cual implica que lo que Jesús estaba hablando era algo serio, profundo, de gran sentido. ujú, Tan así que capturó la atención de los grandes intelectuales de su época. sí, Entonces, Cristo tuvo la unción de Dios. Al igual que todo líder cristiano tiene la unción de Dios, es decir, el respaldo, el empoderamiento, lo que se le llama a esa frase que últimamente se está usando mucho, es decir, la autorización espiritual de parte de Dios para desarrollar el llamado. Esa es una cosa, pero lo otro tiene que ver con el desarrollo intelectual. Como cristianos nosotros tenemos que llevar ambas cosas a la par, ujú, porque si el líder está altamente desarrollado, intelectualmente desarrollado, pero también espiritualmente desarrollado, y aparte de eso, su llamado, la unción de Dios, ha cultivado esa presencia de Dios en su vida, obviamente va a tener un gran impacto. Por eso es que nosotros encontramos en la historia bíblica una gran cantidad de casos en el que Dios levanta a un hombre para que pueda desarrollar un plan de restauración. ujú. Vemos, por ejemplo, Daniel. Daniel era un hombre excepcional, un hombre letrado, estudiado. Sin embargo, lo vemos humillado delante de Dios. Un intelectual sin búsqueda de Dios, se lo comen los leones en el foso, Fácilmente, sí. se lo comen. Pero ahí está Daniel, haciendo un equilibrio entre lo que es el intelecto, el espíritu y el desarrollo de capacidades de liderazgo. Yo recuerdo que, no sé si fue en el primer programa de este mes o en el segundo, donde usted habló sobre el activismo, ¿se recuerda? Sí, Ahora bien, eh, ya que estamos en la parte educativa, ¿puede el activismo al que usted se refirió llegar a ser crónico en un momento? sí. Bueno, de hecho, la realidad actual de la mayoría de iglesias hoy es esa. Lamentablemente no hay una priorización de la administración del tiempo. Ujú, Lo ideal sería que cada quien, de acuerdo al llamado que Dios le ha entregado, distribuya el tiempo de acuerdo a su llamado y eso le asegure cumplir con la tarea que Dios le ha asignado. Pero lo que nosotros tenemos ahora, lamentablemente, es que todos estamos hiper mega ocupados porque tenemos una gran cantidad de cosas que hacer que no nos están abonando para el llamado que Dios nos ha hecho de manera puntual y específica. Así que en este sentido, se vuelve necesario corregir. Hay que corregir. No podemos continuar con activismo religioso, es decir, agendas ocupadas en muchas cosas que tienen que ver con actividades de la iglesia y estamos descuidando lo esencial. No hay tiempo para la evangelización, no hay tiempo para el ayuno, para la oración, para el estudio de la palabra, no hay tiempo para poder dedicarnos a adorar a Dios. En suma, no hay tiempo para las disciplinas espirituales. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿A qué nos vamos a dedicar entonces? Es acá donde tenemos que los líderes espirituales, inclusive hasta nosotros mismos, hacer las correcciones necesarias. Porque no es posible, no podrán traer un buen resultado el que nosotros estemos
dedicados al mero activismo, pretendiendo que con eso vamos a tener un resultado espiritual satisfactorio. Hay que hacer el equilibrio y la verdad es de que es una ocupación que no trae un resultado apropiado. En ese sentido, pastor, ¿en qué error educativo podrían caer los líderes al asumir que ya saben todo y que pues no se pueden comunicar, no se pueden equivocar y esto sea un error administrativo en el desarrollo de un plan de liderazgo? Bueno, eso tiene que ver con el ego, alimentado por la religión. Y me refiero yo a la religión en el sentido de que solamente enseña aspectos muy superficiales. La mayoría de grupos religiosos, lamentablemente, tenemos dentro de nuestro listado de reglas muchas cosas que son las que ocupan más a las personas. Sí. No tanto los mandamientos de Dios, sino que puras reglas humanas, y a lo mejor no es que sean malas, pero nos están robando el tiempo para dedicarnos a los asuntos esenciales. Entonces nosotros necesitamos tener muy claro que la necesidad de concentrarnos adecuadamente en la tarea que Dios nos ha llamado es esencial. Es muy esencial. Ahora, cuando nosotros nos dejamos guiar por el orgullo, eso nos va a llevar no solo a nosotros, sino a otra cantidad de personas a quienes nosotros estamos dirigiendo, Sí. hacia resultados que no son deseables, porque básicamente estamos construyendo algo solo para nosotros, no para Dios quien nos ha llamado. Cuando un líder enfatiza su orgullo, la misión la vuelve personal. Yo estoy construyendo este templo, yo estoy construyendo este ministerio, yo estoy haciendo esto por mi imagen, para mi satisfacción. Así que básicamente quienes están sirviendo ahí, le están sirviendo al hombre, no le están sirviendo a Dios. Este es una gran riesgo y todos los líderes espirituales tenemos que evaluar si realmente la gente está sirviéndonos a nosotros o le está sirviendo a Dios. Si bien el ego es una parte complicada en esto, el orgullo es todavía más peligroso, más dañino, que bien lo acaba de abordar usted, pero vamos más a fondo. ¿Qué es más dañino, el ego o el orgullo? Bueno, básicamente una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Porque todos tenemos ego, Sí. es parte de nuestra identidad como seres humanos, pero cuando nuestro ego es alimentado, entonces ya nuestra forma de pensar cambia y nos ensimismamos. Es decir, nos volvemos hacia nosotros mismos. En ese sentido nos volvemos egoístas y todo lo que queremos hacer tiene como propósito nuestra propia imagen. El ego es muy humano, pero tenemos que tener el cuidado de alimentar lo que nos va a permitir llevarnos a la humildad. Es decir, nosotros como seres humanos somos seres creados y esa posición no tenemos que perderla. ¿Por qué razón algunos se dejan llevar por su orgullo? Pues porque se perdieron en el camino y no reconocen su posición delante de Dios. Somos seres creados, somos seres comprados a precio de sangre, somos seres que pertenecemos a Dios. Por lo tanto, ubiquémonos. Cuando una persona se deja llevar por su orgullo, no se ha ubicado, más bien se ha desubicado y terminará arrastrando a todas las personas que lo están siguiendo hacia una condición similar. Porque un orgulloso lo que va a enseñar es lo que hay en su corazón. Claro. El estudio es importante, porque Sí. no lo vamos a negar. Usted ha explicado muy claramente de que lo necesitamos. Pero ¿qué tanto el crecimiento, el estudio nos da un crecimiento, pero ese crecimiento tiene que volverse estratégico, pastor? Cuando hablamos de crecimiento, casi siempre tenemos que unirlo al desarrollo. Son dos cosas distintas. Uno es cuantitativo y el otro es cualitativo. Debería el estudio facilitarnos ambas cosas, porque el que más sabe, pues debería ser más humilde, porque entre más conoce se da cuenta que su conocimiento siempre será limitado. En ese sentido, creo que es oportuno que todo aquel que esté sirviendo como líder deba de puntualizar qué aspectos debe de conocer, en qué tiene que profundizar para lograr ese resultado.
Ahora, no existen los planes estratégicos sin mentes estratégicas. Y dentro del liderazgo cristiano evangélico, la mente estratégica se define como aquella que ha entendido la voluntad de Dios para el momento, para ese grupo de ministerio o iglesia, y a eso se dedica. Es distinto de hablar de una mente estratégica desde el punto de vista de la psicología. Desde el punto de vista bíblico, la mente estratégica es la que ha entendido para qué Dios le ha llamado y cuál es la tarea que tiene que hacer. Bueno, vamos a dejar quizás uno de los aspectos creo que más importantes de lo que hemos conversado, porque nos falta, perdón, lo moral, y eso vamos Sí, a hacer como sí, el sí, broche de oro sí. de esta jornada de conversación con usted, y creo que lo vamos a hacer la próxima semana, porque Ok, si comenzamos perfecto. ahora, nos va a reclamar producción, ¿verdad? Así que nos vamos a dejar para la próxima semana, pero sí le vuelvo a plantear a usted, escríbele al pastor, coméntele. ¿Cómo ve usted estas exposiciones sobre el liderazgo? ¿Qué tanto le han ayudado? Porque no voy a negar que lo han hecho. Y usted retroaliméntelo y dígale, pastor, esto me ha parecido y me gustaría que usted desarrollara este otro tema. Así que hágalo porque ver para crecer ese es el propósito. Nos vemos la próxima semana.